Auspicia este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso. La totalidad de lo que queda de mi fortuna quedará dispuesta del modo siguiente. El capital, invertido en valores seguros por mis testamentarios, constituirá un fondo cuyo interés será distribuido cada año en forma de premios entre aquellos que durante ese año precedente hayan realizado el mayor beneficio a la humanidad. Dicho interés se dividirá en 5 partes iguales, que serán repartidas de la siguiente manera. Una parte a la persona que haya hecho el descubrimiento o el invento más importante dentro del campo de la física. Una parte a la persona que haya realizado el descubrimiento o mejora más importante dentro de la química. Una parte a la persona que haya hecho el descubrimiento más importante dentro del campo de la fisiología o la medicina. Una parte a la persona que haya producido la obra más sobresaliente de tendencia idealista dentro del campo de la literatura. Y una parte a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones. La abolición o reducción de los ejércitos existentes y para la celebración y promoción de congresos por la paz. Los premios para la física y la química serán otorgados por la Academia Sueca de las Ciencias. El de Fisiología o Medicina será concedido por el Instituto Karolinska de Estocolmo, el de Literatura por la Academia de Estocolmo y el de los Defensores de la Paz por un comité formado por 5 personas elegidas en Noruega. Es mi expreso deseo que al otorgar estos premios no se tenga en consideración la nacionalidad de los candidatos, sino que sean los más merecedores los que reciban el premio, sean escandinavos o no.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Y como usted ya se ha dado cuenta, hoy vamos a hablar del premio más prestigioso a nivel internacional que haya dado hasta este momento la historia de los últimos 200 o 300 años. Porque vamos a hablar de los premios Nobel, de esa distinción que se concede anualmente a los que más se hayan destacado en el año anterior dentro de las categorías de física, de química, fisiología o medicina, literatura y en pos o en pro de la paz. Se han agregado después con el tiempo otros premios que también se integran dentro de los premios Nobel, pero no fueron en su momento la idea inicial del lanzamiento, cuando el ingeniero Alfred Nobel, en el año 1895, decidió que a partir de su fallecimiento finalmente empezaran a otorgarse estos premios. Estos premios que se entregan todos los años el día 10 de diciembre o alrededor del 10 de diciembre, provocando grandes expectativas y grandes controversias, sobre todo en el rubro literatura y en el rubro de la paz. Todo comenzó cuando este hombre, que nació en Estocolmo en 1833, que fue químico, ingeniero, inventor, tiene o registró en su momento 355 inventos y se hizo muy famoso por el más famoso de esos inventos, que es precisamente la dinamita, dentro del rubro explosivos. Él perfeccionó los explosivos militares sin humo y bueno, finalmente llegó a la dinamita. Un hombre muy culto, un hombre de una familia de ingenieros, que no tenía mucha predilección por las artes, pero se dio cuenta que dentro del arte había que darle un lugar preponderante a la literatura, cosa que él hizo. ¿Por qué también este hombre dedicado a los explosivos y a los armamentos de guerra, porque su familia, su padre había sido un fabricante de armas de guerra, por qué gestionó esto de dejar un premio Nobel de la Paz? Porque él tuvo en sus últimos años una sorpresa muy grande cuando en 1888 leyó en los diarios que él mismo había fallecido. Y al leer su propio obituario, vio que lo titulaban como "El mercader de la muerte ha muerto". Eso le provocó un shock increíble, cuando había sido realmente su hermano, o uno de sus hermanos, el que había fallecido, pero a consecuencias de una explosión de los propios inventos que él había hecho. Entonces cambió absolutamente de mentalidad
Y ese hombre que se había dedicado hasta ese momento, que era un misántropo, que era un hombre con una vida muy recoleta, dedicado a sus inventos, a sus trabajos literarios, le gustaba la literatura, no amaba la música para nada, entonces fue más difícil saber cómo ilustrar este programa, pero lo sacamos adelante haciendo una investigación de qué se pone en escena o qué música se escucha durante los conciertos antes de la entrega de los premios Nobel o durante la entrega de los premios Nobel, que en realidad se dicen Nobel, pero acá nosotros los conocemos como premios Nobel y es como yo los voy a mencionar. Decía que este hombre se llevó una gran sorpresa al conocer que se decía que era un mercader de la muerte, que había muerto, no era él. Murió 8 años después, pero eso le cambió totalmente su mentalidad. Entonces se dio cuenta que había contribuido o colaborado a la industria de las armas. Él nunca supo que esto después derivaría en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, con todos los horrores que ha habido en el mundo bélico, dentro del siglo XX y que sigue habiendo en el siglo XXI sin ninguna duda. Le hizo cambiar de idea, instituyó el Premio Nobel de la Paz, instituyó el Premio de Literatura, el de Física, el de Química y el de Medicina. Después, con los años, gente que tuvo que ver o que tiene que ver con los premios Nobel, se creó una fundación en el año 1900, donde fue a parar la mayor parte de su enorme fortuna, y se instituyeron los premios a ciencias económicas, después a ciencias matemáticas y finalmente a ciencias históricas. Este hombre dejó una fortuna realmente increíble de 33 millones de coronas, a su familia le dejó 100.000 coronas, y todo lo demás fue a parar a ese fondo que ahora es la Fundación Nobel. Él dejó su testamento indicado de cómo tendría que ser, cuánto se le daría a cada premiado, cómo serían los actos de entrega del premio. Es decir, lo pensó minuciosamente para hacer de los premios Nobel el premio más distinguido que hay en este momento dentro de algunos rubros, como acabo de mencionar, que se otorgan el 10 de diciembre, que fue el día de su muerte. Él murió en San Remo el 10 de diciembre de 1896. Bueno, realmente una vida fascinante por todo lo que significó esa contradicción de que él se dedicó a la industria armamentística y que gracias, entre comillas, a él también pudieron desarrollarse, desarrollarse es una forma de decir, la Primera y Segunda Guerra Mundial y todas las guerras que ha habido en los últimos cientos de años, o 150 años. Él después recogió la piola, rebobinó, se dio cuenta que tenía que hacerlo de otra manera y allí instituyó los premios de la paz, que son uno de los más sobresalientes dentro del mundo de los premios Nobel, junto con el de literatura, y que todos los años se esperan con tanta expectativa y provocan controversias, y sobre todo el de literatura, que es lo más popular dentro de estos premios. Provocan sus contradicciones. Usted recuerde lo que pasó con el otorgamiento a Bob Dylan hace 2 o 3 años. En fin, fue voluntad de él hacer la Fundación Nobel. Todo esto se comenzó a gestionarse en el año 1900, 4 años después de su muerte, y se empezaron a otorgar los premios inmediatamente después a distintas personalidades que han trascendido o no, porque imagínese usted, los premios Nobel de la Paz y los premios Nobel de Literatura son los más populares, son los que mayor trascendencia tienen, no así los premios a las ciencias,
química, fisiología, matemáticas, porque, bueno, digamos que son más puntuales, ¿no es cierto? Son más elitistas, si que usted quiere llamarlo de alguna manera. Ha habido algunas interrupciones desde el comienzo de los premios, del otorgamiento de los premios, sobre todo durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. A veces no se han otorgado algunos premios por distintos motivos, como sucedió este año, que vamos a, bueno, el 10 de diciembre va a llegarse sin el Premio Nobel de Literatura, porque, bueno, ha habido algún problema interno dentro de los miembros de la academia y, bueno, nos vamos a quedar este año con las ganas de saber quién hubiera sido el premiado dentro de los premios Nobel. Antes de seguir adelante, quiero decirle que, bueno, estuve pensando y repasando cómo son las ceremonias de presentación o de otorgamiento de los premios Nobel. Y me di cuenta de que además de haber algunos cantantes populares o músicos populares dentro de las ceremonias, las grandes ceremonias donde están los reyes de Noruega o de Suecia tienen música clásica en su haber. Hay conciertos de música clásica. Entonces yo dije, vamos a buscarlo a Beethoven, que es uno de los más usados, entre comillas, o interpretados dentro de las ceremonias de apertura de los premios Nobel. Hemos elegido música de Beethoven porque nos pareció que es lo más representativo dentro de la llamada música clásica, y lo primero que escuchábamos ha sido un fragmento de la obertura Leonore de Fidelio, la única ópera que escribiera Beethoven en su vida, el gran compositor de sinfonías. Entonces, vamos a alternar momentos de la obertura de Fidelio, titulada Leonore. Tuvo 4 nombres esa obertura, pero finalmente se aceptó esta que se llama Leonore. Tuvo otros nombres, pero nosotros la vamos a conocer a Leonore. Y también hemos puesto momentos o hemos elegido fragmentos de una de las sinfonías más populares del gran Ludwig van Beethoven, como esta que escuchamos en este momento, por ejemplo.
Bien, escuchábamos un fragmento de la sexta o la Sinfonía Pastoral de Beethoven, acompañando a este programa de hoy. Y quiero decirles algunas curiosidades de los premios Nobel, que las ha tenido y las sigue teniendo sin ninguna duda. Marie Curie, la gran polaca que recibió el Premio Nobel de Física en 1903 junto a su esposo, fue premiada nuevamente en 1911 por el aislamiento del radio y el polonio. Cuando ya era viuda, había fallecido su esposo Pierre Curie en un accidente. El Premio Nobel de Química en el año 1954 fue Linus Pauling, o Linus Pauling, como usted prefiera, por su investigación en la naturaleza de los enlaces químicos. Y al mismo tiempo, él fue premiado en el año, o no al mismo tiempo, simultáneamente o casi simultáneamente, fue premiado años después por su activismo en contra de las pruebas nucleares terrestres, él con el Premio Nobel de la Paz. Es decir, Linus Pauling o Linus Pauling obtuvo el Premio Nobel de Química y después el Premio Nobel de la Paz. Primero por una investigación científica y después por su activismo en contra de las pruebas nucleares terrestres. Bien, en el año 1956, John Bardeen recibió el Premio Nobel de Física por la invención del transistor y nuevamente obtuvo el mismo premio Nobel en 1972 por la teoría de la superconductividad. Sigo. En el año 1958, Frederick Sanger obtuvo el Premio Nobel de Química por determinar la estructura de la insulina. Y después lo obtuvo años después, bastantes años después, en 1980, por la invención de un método para determinar la secuencia base del ADN. Pero mire usted qué fantástico, realmente hay mentes privilegiadas. Haber ganado 2 veces el premio Nobel por mismo rubro, digamos, el premio de física, el premio de química, Frederick Sanger, es fantástico porque en 1958 obtuvo un premio, después en 1980, primero por la estructura de la insulina y después por la investigación sobre el ADN. Hay mentes realmente privilegiadas, mentes prodigiosas. Bien, y para seguir con esta serie de curiosidades, algunas afortunadas, otras no tan afortunadas, la Cruz Roja tuvo 3 veces el premio Nobel, en 1917 y en 1944 por su trabajo durante las guerras mundiales, y en 1963 por haber celebrado los 100 años de su fundación. La Cruz Roja obtuvo 3 veces el premio Nobel de la Paz. Y finalmente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, para los Refugiados, lo recibió en 2 oportunidades, en 1954 y en 1981, por su asistencia a refugiados. Vamos a hacer una pausa, después seguimos hablando de los premios Nobel, pero me voy a remitir hoy a los más conocidos, que son los premios Nobel de literatura. Premio Nobel de la Paz también, pero no tanto como los de literatura, que año tras año levantan polvareda a favor o en contra, de acuerdo a los gustos de cada uno. Y también vamos a hablar sin ninguna duda de aquellos que hubieran merecido ganar el Premio Nobel de literatura y nunca lo consiguieron. Hay 2 ejemplos extraordinarios, pero eso se lo cuento después. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Este invierno, que las infecciones respiratorias agudas no nos tomen por sorpresa. Es importante que las niñas, niños, embarazadas y personas mayores de nuestra provincia tengan al día todas las vacunas.
cuidándolos del frío y evitando el contacto con personas que estén cursando una enfermedad. Además, recomendamos limpiar y ventilar el hogar todos los días, no fumar adentro de la vivienda, no utilizar estufas, braseros ni cocinas a leña dentro de las habitaciones, lavarse las manos con frecuencia y al estornudar, taparse con un pañuelo o con el pliegue del codo. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Fragmento de la Obertura Leonore de Fidelio, como les decía antes, la única ópera compuesta por Ludwig van Beethoven. Bien, ¿y en qué consiste el Premio Nobel, además del reconocimiento público internacional que eso significa? Una medalla acuñada en oro. Primero fueron hasta 1980 acuñadas en oro de 23 quilates y a partir de entonces se han realizado en oro verde de 18 quilates recubierto de uno de 24 quilates. Su peso varía en función del oro, pero cada medalla pesa de media alrededor de 200 gramos. Tienen la imagen de Alfred Nobel en un anverso y después en el reverso tiene la mención del año y por qué ha sido premiada esa persona, más el nombre de la persona premiada. Cada uno de los integrantes o de los que ganan los premios, ese grupo de personas que anualmente reciben los premios, que pueden ser dividido cada premio hasta en 3 personas, se reparte equitativamente el premio y consta económicamente de alrededor de 1 millón de euros. ¿Por qué? ¿Por qué tanto, dirá usted? Porque de esta manera, el fin de esta suma es evitar las preocupaciones económicas del premiado, del laureado, para que pueda dedicarse a su actividad, a la actividad que lo ha llevado a ganar el premio Nobel. Realmente es algo, bueno, en nuestras latitudes es algo asombroso, increíble, fantástico, propio de un país de avanzada, o propio de 2 países de avanzada como son Suecia y Noruega. Realmente a mí me causa perplejidad que no podamos acercarnos jamás a esas sociedades. Pero bueno, evidentemente estamos en el otro extremo del mundo, con otra mentalidad, y bueno, de acá simplemente nos limitamos a aplaudir cada uno de los premios que año tras año nos llegan a nuestro conocimiento y a las manos de los premiados. Los premios son entregados directamente por el rey de Suecia. Los primeros premios que yo acabo de mencionar, el de fisiología, el de matemáticas, el de ciencias históricas. A ver, voy a leer de nuevo porque no me acuerdo bien cuáles son. Bueno, no importa, después se lo digo. Acá están. El de física, el de química, el de medicina, el de literatura y el de la paz son entregados por el rey de Suecia, junto a los laureados y a todos los invitados que hay. Y el Premio Nobel de la Paz es entregado en presencia del rey de Noruega por el Comité Noruego del Premio Nobel. Bueno, le decía que en estos últimos años, la suma de coronas suecas son alrededor de 10 millones por cada premiado, alrededor de 1 millón de euros.
y decía además que las personas, este es el propósito, puedan seguir desarrollando su tarea. Si 2 personas comparten el premio, la suma se divide equitativamente, y si son 3 los ganadores, que no pueden ser más, por cada uno de los rubros, se divide en 3 partes iguales. En definitiva, el premio Nobel, ya sea de literatura, de paz, de química, de historia, de ciencia histórica o ciencias matemáticas o lo que sea, son realmente un asombro para el mundo de sociedad equitativa, equilibrada, justa. Realmente eso es un socialismo democrático. Monarquías, sí, no estoy tan de acuerdo con las monarquías, pero que sea de esa manera tan justa y equitativa, a mí realmente me fascina, me llena de asombro, me llena de alegría, porque todavía queda gente muy buena en el mundo, con buenas intenciones, no sé si gente buena, porque fíjese que este año ha habido algunos disgustos internos por acosos sexuales entre los miembros del comité del Premio Nobel de Literatura. ¿Quién sabe quién puede llegar a saber la verdad de las cosas? Pero las buenas intenciones que tratan de ser concretadas, en este caso en un premio económico o ético o moral, realmente se consiguen. Este es el fundamento de estos premios, que junto a los premios Oscar en el mundo del cine son los más reputados a nivel internacional. Bien, y ahora nos vamos a parte de la actividad artística en los últimos tiempos, y quiero decirles que la Galería Enrique Mónaco del Colegio de Escribanos sigue hasta el lunes 6 de agosto la muestra del pintor Luis Sosa Luna, pero a partir del jueves 9 de agosto a las 19 horas se inaugura la muestra de dibujos y escultura de Lucía Contato y Marcela Quinteros en dibujos y Roxana Serra en esculturas. Hace esculturas en fusión de cristal, bronce y mármol. Se pueden visitar de lunes a viernes de 10 a 16. Y queremos mencionar también la importante repercusión que tuvo la exposición de Ricardo Pedroni hace algunas semanas, allí mismo en esa sala, en la Galería Enrique Mónaco, y apareció publicado en varios medios de Córdoba, gráficos y radiales. El suplemento La Voz, o el suplemento Voz de La Voz del Interior, en Hoy Día Córdoba, en el mes de mayo. En el mes de abril habían aparecido en Aquí y Ahora y en Desde Aquí, una publicación zonal, y finalmente en junio hemos visto, nosotros que vivimos en la zona norte, digo nosotros porque Gustavo y yo, hemos visto que nos llegó la revista Expresión Norte con una muy buena nota sobre la exposición de Ricardo Pedroni, que fue muy mencionada, muy visitada, y que ha concitado realmente la atención de la gente que ama del arte plástico en la ciudad de Córdoba. Bien, nuestro aplauso para la gente de Galería de Arte Enrique Mónaco del Colegio de Escribanos de la ciudad de Córdoba. Y nos vamos a recordar a una figura internacional que acaba de fallecer, ya murió siendo muy mayor, el gran Quive Staiff. Quive Staiff fue un hombre dedicado a la difusión de el arte, sobre todo del arte teatral. Fue director durante varios años, con intermitencias, del Teatro San Martín de la ciudad de Buenos Aires. Fue un gran gestor cultural, nos hizo quedar muy bien a los argentinos
en nuestro país y en el resto del mundo. Yo le hice una nota, debe haber sido a comienzos de la década del 80, cuando él estaba en el apogeo de su gloria, siendo director del Teatro San Martín, cuando ya había terminado el proceso. Después se le achacó de que había tenido alguna participación en la época del proceso, pero me parece que fue un infundio, porque siempre sucede así, ¿no? La gente que hace cosas encuentra aplausos y encuentra repudios en su camino. A Kibbe Steiff le sucedió eso, pero no dejo de reconocer que más allá de sus circunstancias personales, que no sé bien cuáles fueron, fue un gran gestor y un gran difusor de la cultura argentina. Y eso merece nuestro reconocimiento y nuestro aplauso. Y ahora nos vamos a nuestro espacio dedicado a la Fundación ProArte Córdoba. A partir de este momento, nuestro espacio dedicado a la Fundación ProArte Córdoba, celebrando sus 40 años. Bien, recuerde que el 28 de agosto estará aquí en Córdoba Marta Argerich. Realmente a mí me llenó de alegría porque yo dije, un año más sin verla Marta o sin asistir a uno de sus conciertos legendarios. Gracias a los oficios de gente de la Fundación ProArte la tendremos en Córdoba aquí. Todavía no sé qué programa va a hacer, pero ya se los traigo la semana que viene, les cuento. Bien, y mientras tanto, el próximo 4 de agosto, en el ciclo Sábados Culturales del Montserrat, en concierto, lo tendremos al Cuarteto Numen haciendo, entre otros, música de Dvorak y de Mozart. De Mozart justamente escuchamos este cuarteto de cuerdas número 21 en re mayor. Bien, acabamos de escuchar un fragmento del cuarteto de cuerdas número 21 en re mayor de Mozart. Y recuerde que esta actuación del cuarteto Numen estará precedida por una hora antes con la charla de la escritora cordobesa Cristina Bajo, es decir, a las 16 horas Cristina Bajo, a las 17 horas la actuación del Cuarteto Numen. Y al día siguiente, el 5 de agosto, en el ciclo de abono de la Fundación ProArte Córdoba, podremos disfrutar de la presencia de la pianista lituana Musa Rubakite en el Teatro Real, como es usual. Fundación ProArte Córdoba, 40 años. Vamos a las empresas amigas que participan en este programa. Cuido mi cabello en el salón de Daniel Gozzi, ubicado en Independencia 412 de Barrio Nueva, Córdoba. Allí este excelente profesional te da ese toque mágico que toda mujer necesita para sentirse mejor. Instituto de Belleza María de Córdoba, para verte joven y vital con tu rostro y cuerpo en armonía. María de Córdoba en Maipú 177, cuarto piso. Complejo Cinerama, empresa líder en la exhibición cinematográfica del interior del país. Invitarte, la opción más segura para conocer todo lo que se te ocurra para tu esparcimiento, www.invitarte.com.ar.
Recuerde que los días martes y jueves en la zona norte de la ciudad, en la Escuela Juan Zorrilla y en el Centro de Arte Contemporáneo, usted puede ver el mejor cine independiente. El martes 31 en la Escuela Zorrilla se podrá ver una bellísima película que es una coproducción entre el Reino Unido y Hungría, que se titula El último acto, un filme del año 2016 que tiene como protagonista al actor inglés Brian Cox. Yo no le puedo decir ahora quién es Brian Cox porque ha trabajado en innumerables producciones. No es de los más reputados y conocidos, pero es un excelente actor, como todos esos actores ingleses que, aunque sean de segunda línea, son de primerísimo primer orden. Esta es la historia de un actor anciano, legendario, recluido en una mansión, que se niega a aceptar su condición de parapléjico y tiene alrededor de él a su hija, que le sirve como interlocutora con el medio, y a su exnovia, que le sirve de enfermera. Y a su vida llega una joven discípula que quiere aprender de ese legendario actor. Y bueno, las condiciones de vida cambian para este hombre que ya, digamos que ha desistido de tener más esperanzas en su vida. El último acto, el martes 31 en la sala Zorrilla del Colegio Juan Zorrilla San Martín, aquí en el Cerro de las Rosas. Y finalmente les digo que el jueves 2 de agosto en el Centro de Arte Contemporáneo se podrá revisar El sentido de un final, esa producción inglesa del año 2017 con Charlotte Rampling y Jim Broadbent, que es realmente, ya lo hemos mencionado aquí, a ese filme, El sentido de un final, es uno de los mejores trabajos cinematográficos ingleses de los últimos tiempos. Un filme entrañable de un matrimonio grande que se encuentra ante una sorpresa, un hombre grande que se encuentra ante una sorpresa en el final de su vida, y bueno, tiene que revisar todo lo que ha hecho hasta ese momento. El gran Jim Broadbent es el protagonista junto a una maravillosa, como siempre, Charlotte Rampling. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Este invierno, que las infecciones respiratorias agudas no nos tomen por sorpresa. Es importante que las niñas, niños, embarazadas y personas mayores de nuestra provincia tengan al día todas las vacunas, cuidándolos del frío y evitando el contacto con personas que estén cursando una enfermedad. Además, recomendamos limpiar y ventilar el hogar todos los días, no fumar adentro de la vivienda, no utilizar estufas, braseros ni cocinas a leña dentro de las habitaciones, lavarse las manos con frecuencia y al estornudar taparse con un pañuelo o con el pliegue del codo. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3.
Quiero recordarles, bueno, lo que escuchábamos era un fragmento de la Sinfonía Pastoral número 6 de Beethoven. Y decía que quiero recordar que dentro de pocas semanas, calculo que en 15 días, vamos a estar comentando aquí los pacientes del doctor García. Recuerde que los libros de este programa son generosamente provistos por Librerías Maidana. Bien, a ver, seguimos hablando de los premios Nobel y yo quiero darle 2 o 3 referencias que muchas veces los premiados o los laureados donan el dinero que ganan a instituciones benéficas, porque se supone que además son personas que tienen un muy buen, ya sea dentro de las instituciones donde trabajan o universidades, o cuentan con el favor del público, en el caso de los premios Nobel de Literatura, o en el caso de los premios Nobel de la Paz, están en ONG o en instituciones que tienen que ver con colectivos, digamos, organizaciones que los sostienen. Entonces, muchos de ellos se han dado el gusto de donar el dinero a instituciones benéficas. Y vamos a los que han renunciado al premio Nobel. 2 o 3 oportunidades ha habido que los premios Nobel o los premiados han renunciado al premio. Jean-Paul Sartre fue uno de ellos que renunció al Premio Nobel de Literatura en 1964 porque no quería pertenecer a una institución. Bueno, está bien. Cada uno es coherente con la forma de vida que ha emprendido. Me parece bárbaro. En el año 1976, el premiado Leduc Tho también rechazó el Premio Nobel de la Paz que se le concedió junto a Henry Kissinger. Mire qué personaje, por lograr la paz de Vietnam. Me parece que lo hizo de manera estupenda, haber rechazado el premio, porque no podía compartir el premio con un Henry Kissinger, que años después nos hemos enterado de las cosas que provocó su participación en distintos lugares del mundo. Un personaje nefasto que, bueno, en ese momento la gente no se dio cuenta y parece que lo premiaron. Sí, lo premiaron, no es que parece, lo premiaron. Ante el horror de la mitad de la humanidad, pero se lo premió. Bien. Y finalmente, la década del 60, Boris Pasternak, el gran autor de Doctor Zhivago, lo rechazó por presiones del Buró de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sabe que Boris Pasternak ganó el premio Nobel por Doctor Zhivago, lo aceptó al premio, pero una semana después tuvo que decir que no, porque claro, era un premio de Occidente, de esta parte de capitalista de Occidente. Entonces las autoridades soviéticas del momento le dijeron: no, mijito, usted devuelve el premio, y así tuvo que hacerlo. Bueno, ¿quiénes no recibieron el premio Nobel injustamente? Que podrían haber sido no solamente premiados, sino que fueron propuestos en su momento. Tolstoy, que se supuso que iba a ganar el primer premio Nobel de Literatura; Paul Valéry; James Joyce, el autor de Ulises; J.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos; el gran Jorge Luis Borges, nuestro; y Carlos Fuentes. Todos ellos en su momento nominados y que no ganaron el premio Nobel de Literatura, y que la posteridad les ha dado el lugar que se merecían. Cosa que no sucedió con otros premios Nobel de Literatura, que ya les voy a contar, o les voy a mencionar dentro de unos minutos, que ganaron el premio y que la posteridad se ha olvidado absoluta y totalmente de ellos. No sé si lo merecían o no, pero que, bueno, sirvió de poco. En fin, cosas veré de Sancho.
escuchábamos otro fragmento de la obertura Leonore de Fidelio y ahora sí me voy a dedicar a los nombres de algunos de los ganadores del Premio Nobel de Literatura, que es el que más trasciende, por muchos motivos. El primer premiado fue en 1901, fue un poeta inglés llamado Sally Prudhomme, que fue poeta y ensayista y que además fue un defensor del caso Dreyfus, de Émile Zola, por el famoso caso Dreyfus, cuando ese mismo año había sido casi preseleccionado James Joyce por su Ulises. Bueno, lo ganó Sally Prudhomme y no ha trascendido para nada. Fue uno de los últimos poetas románticos de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y bueno, ha quedado en la oscuridad de la nada. Esto se lo digo justamente para que usted vea que como a veces los premiados no pasan necesariamente a la posteridad ni se transforman en clásicos. Vamos al año 1907, en que Rudyard Kipling, a través del Libro de la Selva, fue galardonado por el Premio Nobel. Pero usted sabe que estos días, en la Universidad de Manchester, los alumnos se han opuesto a ese poema tan maravilloso que se llama If o Si, de Rudyard Kipling, si tú fueras tal cosa, hijo mío. Bueno, se han pronunciado en contra los alumnos de la Universidad de Manchester porque dicen que el poema es racista. Y quizá, analizándolo bien, yo también llegué a esa conclusión. No he tenido tiempo, porque esto se presentó en estos días. En el año 1909, Selma Lagerlöf, una feminista, que escribiera, entre otros trabajos, La leyenda de Gösta Berling, que fue llevada al cine por Greta Garbo, se alzó con el primer premio Nobel a una mujer, que han sido pocas las premiadas, La mayor parte de ellos siempre son hombres. Buah. En fin, también habrá que meter la mano allí. En el año 1911, el gran francés Maurice Maeterlinck ganó el Premio Nobel de Literatura por El pájaro azul. Y recuerde que él tiene una famosa Vida de las hormigas, que en su momento se dijo que era un plagio de otro trabajo de otro científico. Puede ser, no sé. Yo leí La vida de las hormigas cuando era niña y me pareció fascinante realmente. En el año 1913, Rabindranath Tagore, el gran poeta bengalí, que estuvo en nuestro medio acá en Argentina, que se hizo muy amigo de Victoria Ocampo, ya hemos hablado del tema, fue premiado con el Nobel de Literatura en 1913. Rabindranath Tagore, que tiene maravillosos cuentos y poemas de todo tipo, hablando del hombre, del ser humano, de las creencias orientales. Fue realmente hermoso aquello. En el año 1914 no se concedió el premio a causa de la Primera Guerra Mundial. En 1915 lo ganó Romain Rolland, un francés que tenía influencias de Tolstoy, de Gandhi y de Vivekananda, entre otros pensadores. Me voy al año 1921, en que se le dio el Premio Nobel de Literatura a Anatole France. Los otros no han trascendido para nada, por eso no los menciono. En el año 1922 se le otorgó el premio a Jacinto Benavente, que fue un autor prolífico de obras de teatro, entre ellos La Malquerida, que llevó a escena Lola Membrives y que era muy amiga de él. Jacinto Benavente, que después se supo era homosexual y eso despertó algunas suspicacias, en fin, entre el público y los miembros de la academia. En el año 1925 fue premiado el gran George Bernard Shaw por su famoso Pygmalion o Pygmalion, que fue llevado al cine con el nombre de Mi Bella Dama. En el año 1929 el gran Thomas Mann, del de la montaña mágica que hemos analizado en este programa. En el año 1932, John Galsworthy, el autor de la saga de los Forsyth, que hubo también una famosa serie televisiva, a mí me encanta la saga de los Forsyth, consta de varios libros, es realmente fantástico cómo analiza al ser humano.
En el año 34, Luigi Pirandello se alzó con el Premio Nobel de Literatura por 6 personajes en busca de autor que hemos analizado aquí hace menos de un mes. En el año 1935 se declaró desierto el Premio de Literatura, como pasó este año también, En el año 1936, el gran Eugene O'Neill, el suegro de Charles Chaplin en algún momento, ganó el Premio de Literatura. Pearl Buck, que después fue llevado su novela La Buena Tierra al cine, ganó en 1938, una autora inglesa. En el año 40 hasta el 43 no se concedió el premio a causa de la Segunda Guerra Mundial. En 1935, la sudamericana Gabriela Mistral, la segunda mujer premiada, la tercera. En el año 46, Hermann Hesse, por El lobo estepario, el autor de Demián y El juego de los abalorios, se llevó el Premio Nobel de Literatura. En el 47, André Gide, también un hombre muy controvertido porque estaba casado y después se supo que era homosexual y hizo alarde de su homosexualidad, y todo esto en el año 47 eran palabras mayores. Thomas Eliot, el inglés de la tierra yerma, la tierra baldía, tuvo un libro muy simpático que se llamó El libro de los gatos habilidosos, del cual se extrajo la letra para la comedia musical Cats de Lloyd Webber, que acá en la Argentina se puso en escena también. William Faulkner ganó en el año 1949 por El sonido y la furia, un gran autor inglés. Bertrand Russell, también un pacifista y ensayista que diera que hablar hasta sus 90 y pico de años cuando falleció. En el año 1970 fue el ganador del Premio Nobel de Literatura. En el 51, Par Lagerbeest por su Barrabás, que yo leí. La mayor parte de estos que ya vienen ahora, yo los he leído porque, claro, eran de mis épocas, de mis tiempos. François Mauriac, el gran autor francés, por Nido de víboras, que también fue llevado al cine. En el año 53, Winston Churchill, por sus memorias, que constaron de 6 voluminosos textos, donde él habla sobre su participación en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Fue realmente único eso. No sé si estaban muy bien escritas esas memorias, pero fue suficiente que las escribiera Winston Churchill para que les diera el Premio Nobel de Literatura en el año 1953. En el año 54, Ernest Hemingway. En el año 56, Juan Ramón Jiménez por Platero y yo, que después, la gente no ha sabido cómo sacárselo de encima, porque dicen que es una obra menor, pero en ese momento impresionó. En el año 57, el gran Albert Camus por El extranjero. En el año 58, Boris Pasternak por Doctor Zhivago, como le decía recién. En el año 62, John Steinbeck por Viñas de Ira, donde hacía mención de la Gran Depresión de la década del 30 en los Estados Unidos. En el año 64, Jean-Paul Sartre por El ser y la nada, que justamente acabo de decir que él rechazó el premio porque él no quería pertenecer a ninguna institución. Bueno, hacemos una pausa y después seguimos terminando ya con estos premios Nobel de literatura, que quiero más o menos rápidamente darles un pantallazo porque son los más conocidos. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Este invierno, que las infecciones respiratorias agudas no nos tomen por sorpresa. Es importante que las niñas, niños, embarazadas y personas mayores de nuestra provincia tengan al día todas las vacunas, cuidándolos del frío y evitando el contacto con personas que estén cursando una enfermedad. Además, recomendamos limpiar y ventilar el hogar todos los días, no fumar adentro de la vivienda, no utilizar estufas, braseros ni cocinas a leña dentro de las habitaciones, lavarse las manos con frecuencia y al estornudar taparse con un pañuelo o con el pliegue del codo. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal
93.3. Escuchamos otro fragmento de la Sinfonía número 6, Pastoral de Beethoven, y termino rápidamente de mencionar algunos de los últimos ganadores de los Premios Nobel de Literatura. En el año 1967, Miguel Ángel Asturias ganó el Premio Nobel por El Señor Presidente, el gran autor español. En el año 69, Samuel Beckett por Esperando a Godot, una obra que revolucionó el teatro en su momento. En el año 70, Alexander Solzhenitsyn por El archipiélago Gulag, donde él dio a conocer todos los campos de concentración rusos o soviéticos en ese momento. Fue tremendo también lo que pasó. En el 71, Pablo Neruda ganó el premio por su canto general. En el 75, Eugenio Montale por El Vendaval y otras cosas. Sol Bellow en el año 76 por Herzog. Vicente Alexandre, el español, en el año 77 ganó el premio por Poemas de la Consumación. Isaac Bashevis Singer por su trabajo en Yiddish y sobre todo por Relatos de un niño que se crió en Varsovia. Recuerde que el autor siempre escribió en Yiddish, a pesar de que sus últimos años los terminó en Estados Unidos, corridos por el nazismo, por supuesto. En el año 1982, el gran Gabriel García Márquez ganó el premio por 100 años de soledad. William Golding en el 83 por El Señor de las Moscas. Qué trabajo maravilloso. Naguib Mahfouz ganó
por El Callejón de los Milagros, este autor árabe, en el año 1988. En el 89, La Colmena de Camilo José Cela, es decir, lo ganó el premio por ese trabajo. En el 90, Octavio Paz por Libertad bajo palabra. En el 94, Kenzaburo Oe por Una cuestión personal, un autor japonés, de los que ya varios ha tenido el Premio Nobel de Literatura. En el año 97, Darío Fo por Muerte accidental de un anarquista. En el año 1998, José Saramago por Ensayos sobre la ceguera. En el año 1999, un trabajo inolvidable que fue llevado al cine por Werner Herzog y que desde ya le estoy diciendo véalo o lea el libro porque es único. Se llamó El tambor de hojalata. En el año 2003, John Coetzee. En el año 2004, Elfriede Jelinek por La profesora de piano. Usted vio la película, maravillosa por cierto. En el año 2005, Harold Pinter, el gran autor inglés, dramaturgo inglés, que ya estaba al borde de la muerte, menos mal que le dieron el premio antes de su muerte. En el año 2006, Orhan Pamuk por Estambul, uno de mis autores preferidos, que no sé qué pasa en los últimos tiempos, ya no produce más buena literatura. En el año 2007, Doris Lessing, que no es de mis favoritas, yo la he leído a Doris Lessing, no me atrapó tanto, pero bueno, ya es una cuestión muy personal. En el año 2008, Jean-Marie Leclésio, un gran autor francés. En el año 2010, Mario Vargas Llosa por La ciudad de los perros. En el año 2013, Alice Munro por Las lunas de Júpiter. En el año 2014, Patrick Modiano, de quien hemos muchas veces analizado aquí trabajos suyos. En el año 2016, Bob Dylan, por toda su obra poética. Y en el año 2017, Kazuo Ishiguro, el autor de Lo que queda del día, entre otros grandes trabajos. Bien, señores. De esta manera quisimos ponerle punto final a esta incursión por el mundo de los premios Nobel, que hoy le hemos reflejado a través de este programa los premios Nobel de Literatura y algunos de los premios Nobel de la Paz. Me pareció que tenía que hacerlo así por la característica de este programa. De esta manera terminamos el programa de hoy. Les agradezco su presencia. Me despido con la frase que siempre nos acompaña: cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es justicia. Agradezco a todos los que escuchan este programa, los espero la semana que viene. En una de esas, la semana que viene, ya les traigo la mención de los pacientes del doctor García. Ya vemos si lo termino de analizar, porque primero tengo que estar yo convencida del tema para poder traérselos a ustedes. Y estaremos aquí la semana que viene a partir de las 11 aproximadamente, después del programa de Guillermo Sánchez, siempre por 93.3 FM Radio Pascal, si Dios quiere. Gracias a todos los que han colaborado con este programa y bueno, será hasta la semana que viene. Auspició este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán.